El primero de los imputados en el caso Andis. ¿De qué estamos hablando? Del organismo que se ocupa de la discapacidad en la Argentina, del organismo nacional. ¿Quién está declarando en estos momentos en esta causa que avanza, a pesar de que pongan palos en la rueda, a pesar de que se diga el gobierno que no hay nada? Avanza la causa por la corrupción en la Andis, esta que se conoció a través de los audios de Diego Españolo, que conocimos todos, y avanza en Comodoro Pi. Les digo que el que está declarando, Calvete, en estos momentos, ahí estamos en Comodoro Pi con nuestro móvil, es la mano derecha o fue la mano derecha de Diego Españolo, del interventor que puso el presidente Milei en la Andis. Es la mano derecha y está imputado. Nosotros nos imaginamos, pensamos, sospechamos que este hombre, Miguel Ángel Calvete, no va a declarar, pero no sabemos porque llegó hace un rato a Comodoro Pi. Mañana se tiene que presentarse Diego Españolo, por eso esta es una causa muy caliente en el día de hoy. Y les quiero contar que de Calvete, que es un hombre de la política, la mano derecha de Españolo, por ejemplo, sabemos que entre 2015 y 2019 fue concejal de La Matanza. A ver si podemos ver la captura de donde sacamos la información. Gustavo Carabajal me acerca esta información que confirma que fue concejal de La Matanza. Estamos hablando del hombre que está declarando ahora, estamos hablando de la causa por corrupción en discapacidad, estamos hablando básicamente, Gustavo, de la mano derecha de Diego Españolo. Exactamente. El bloque de concejales de Nueva Dirigencia Cambiemos y además integraba la Comisión de Salud en el órgano legislativo de La Matanza, María Laura. Muy conocido entre todos porque durante muchos años también fue el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados Chinos. Exactamente, muy conocido en el ambiente. ¿Cómo funciona y cómo funcionaba la corrupción en la Andis? Se los vamos a contar ahora, pero antes vamos al móvil porque está Diego de Luca. ¿A qué hora entró, Diego? Buen día. ¿A qué hora entró Calvete? ¿Hace cuánto tiempo está ahí adentro en Comodoro Pi? Contanos. ¿Qué tal, María Laura? Buen mediodía para vos, para todos allí. Bueno, vos decías que entró hace un rato, pasadas las 10 de la mañana. Llegó aquí por lo que estimamos que debiera estar declarando, ¿no? Que no se niega, como por ejemplo el hasta ahora único detenido en esta causa. Hablamos de Pablo Achabayán, que está detenido en Mendoza y que se negó a declarar. Bueno, hoy jornada importante por el propio Miguel Ángel Calvete, que mencionabas también a Diego Españolo. Mañana se espera que preste declaración indagatoria aquí. Ambos se conocieron en la campaña presidencial de Javier Milei del año 2023. Hasta allí no se conocían. Bueno, hasta allí el propio Españolo desconocía que podía llegar a tener un cargo en el Estado luego. Pero ¿cómo lo denomina la justicia a Miguel Ángel Calvete, que se encuentra dentro de Comodoro Pi en estos momentos, como el director paraestatal de la Agencia Nacional de Discapacidad? Se habla de que tenía funcionarios propios dentro que le brindaban información y lo denominan también como un lobista con o de las droguerías. Hay 4 puntuales, pero al margen de eso, en líneas generales, manejaba todo prácticamente. ¿Y qué lo compromete por parte de la justicia? ¿Qué fue lo que encontró luego del allanamiento en su vivienda en San Telmo, que se dio el 9 de octubre, mucho después del escándalo por las coimas de la Andis? Bueno, encontraron 3 teléfonos celulares en los cuales hay diferentes tipos de chats que comprometerían no solo al propio Miguel Ángel, sino también a diferentes artífices que van apareciendo. Pero además de los aparatos telefónicos, María Laura, se encontraron cuadernos con diferentes tipos de anotaciones. En algunos con siglas, en otros se han encontrado algunas frases cortas. Menciona al pasar a la exmujer de Fred Machado, por ejemplo, y también una especie de Excel, de grilla, pero hecha a mano. Bueno, hay varias pruebas que lo involucrarían a este hombre, que parece ser clave en esta causa. Y no es un dato menor lo que mencionábamos de que mañana se espera que declare Diego Españolo, o que por lo menos se presente aquí. Lo trasladaron en una unidad justamente policial porque se encuentra detenido por otra causa de unos 10 años atrás, y lo detuvieron
poco tiempo después del allanamiento que se dio en su vivienda de San Telmo, a la que hacíamos mención, en el cual, entre otras cosas, además de los aparatos telefónicos, le encontraron $700.000 y en este caso el delito tiene que ver con explotación económica respecto de prostitución ajena, María A Laura. ver, acá decías que no se niega a declarar, no sabemos, ¿no es cierto?, si se niega a declarar. Está dentro de Comodoro Pi, pero no tenemos idea si no está declarando. Se presentó. Lo voy a sumar a Martín Yebra, Claro. Me importa muchísimo su testimonio porque Martín está trabajando desde hace rato en esta causa. Ustedes saben, uno de los periodistas más importantes de la Nación. Martín está en la redacción. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, María Laura, muy bien. Bueno, a ver, atentamente. La cuestión es esta. No sabemos si está hablando. No. Sabemos que está Calvete, que se va a presentar. Sabemos que mañana se tiene que presentar Diego Españolo, pero no sabemos si realmente está hablando en estos momentos o está callado. Sí, eso lo vamos a saber seguramente en un rato. Hay poca expectativa, te diría, de que en esta primera instancia declaren y estén dispuestos a contar cuál fue su participación en esta maniobra los distintos actores que están siendo citados por el fiscal. Ya pasó esto con Pablo Achabajian, que quedó detenido, él en su caso en Mendoza. Sabemos que Calvete, como decían, está preso en este momento desde hace unos días, no por esta causa, con lo cual él seguramente volverá a su lugar de detención. Mañana Españolo y el jueves Garbellini, ¿no?, que es la otra figura clave, que era el número 2 de la Andis, que representaba a otro de los grupos que había de alguna forma infiltrado la Andis, que había tomado posiciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad y desde ahí armaba negocios con las droguerías para la provisión de medicamentos acá, con sobreprecios, y que eso fuera dejando dinero que se repartía entre los participantes, ¿no? Había como dos bandas, la de dos bandas que funcionaban allí. Y la de Calvete, por otro lado, que no necesariamente competían entre sí. Te muestra como que era un gran botín el presupuesto de discapacidad, en el cual distintos grupos de privados participaban desde afuera y desde adentro. ¿Por qué hablas en pasado, Martín? Teniendo en cuenta que en distintos gobiernos esta operatoria funcionó. ¿Por qué hablas hablo en pasado? pasado? Porque no sé si sigue, ¿no? Claro, la causa va no hasta el momento en el que toda esta gente queda marcada y bajo investigación. No hay pruebas, al menos de las que se conocieron, que revelen que este esquema siguió con las autoridades nombradas después de la remoción de Españolo y Garbellini. Sí. Pero claro, estamos hablando de una cuestión de 1 o 2 meses, con lo cual sería muy, muy improbable que alguien pudiera probar además que en este momento está ocurriendo. Bueno, a lo que yo hablo en pasado por eso, pero lo que te demuestra es que al menos durante lo que fue la gestión de Diego Españolo se estaban dando todas estas circunstancias. Es improbable que no ocurriera antes, porque esta gente parecía tener un conocimiento y una intención de tomar esa caja que en algún momento manejaron, que era muy manifiesto, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando de operatorias de bandas que roban en el Estado desde hace rato. Que si roban desde hace rato y en distintos gobiernos son la casta en sí mismo, conexiones que, digamos, están supera los partidos. ¿Estás de acuerdo? No parece haber ideología detrás, no parece haber ninguna ideología, sino si vos mirás contactos. Pablo Achabajian, por ejemplo, que es el que está detenido en Mendoza, él había sido secretario de Salud y también el hombre que compraba medicamentos para el municipio de Pilar cuando lo gobernaba Humberto Zúcaro, peronista, que en algún momento fue masista también. Termina su gestión ahí e inmediatamente asume en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, después pasa por varios lugares, Ministerio de Desarrollo Social y también en la Andis, en el gobierno de Mauricio Macri, y después se pone a buscar una forma de entrar y lo logra en el gobierno de Javier Milei. O sea, no parece haber una cuestión de ideologías ahí. Y además, lo que también vemos es que al digamos, funcionario de turno, en este caso es Españolo, se le llega y se lo blinda con dinero, digamos. Bueno, Españolo, lo que parece claro, al menos la sospecha principal de lo que se ve en la causa, es que él conocía todo esto, lo toleraba y que en algunas ocasiones se le pagaba con
como se probó, como hay un video, un audio y fotos, se le daba dinero en la mano, ¿no? Y también hay sospechas de que se le pagaron muchos otro tipo de regalos, entre comillas. Hay sospechas de dónde vino el dinero con el cual él remodeló su casa, por ejemplo, en el último año. Spagnuolo no parecía ser el jefe, sino aquel que tenía el cargo principal y dejaba que todo ocurriera a cambio de cobrar y ser parte de esos beneficios. Y no se sabe quién es, para mí es la gran pregunta que tal vez en algún momento revele la investigación, quién es el que le abrió la puerta a este grupo de gente que tenía armado el negocio, ¿no? Porque no es Spagnuolo el que permite la designación en junio de 2024 de Daniel Garbellini, claro, que era el principal ejecutor. ¿Quién lo permite? De la maniobra. Bueno, no se sabe, si uno se remite a los audios que no están en el dictamen, a los famosos audios. Pero que dieron toda la información. Exacto. Spagnuolo se quejaba de que le habían puesto a alguien para chorear. Ese alguien era Garbellini, y decía que el que lo había puesto o el que lo manejaba y el que recibía los beneficios era Lule Menem y el famoso 3% para Carina. Todo eso aún no está aprobado, no hay elementos, independientemente del audio, de que Garbellini haya sido nombrado por Lule Menem o Carina Milei y que repartiera dinero para ellos. Ahora, alguien autorizó el ingreso o validó el ingreso de esta gente a un cargo tan relevante como director nacional de acceso a los servicios de salud, que era el puesto que tenía Garbellini. A ver, hay algo que me parece muy interesante y que la gente tiene que saberlo a esta altura, y vos me dirás si estoy diciendo la verdad. Pero creo que todos vamos a coincidir, incluso Esteban Paulón, que vino porque, claro, él está motorizando en el Congreso o intentando motorizar investigación en ese aspecto. Para que se robe en el Estado, tiene que haber veñas de funcionarios. De distintas, en algunos casos, de distintas jerarquías. Pero para que se robe sistémicamente en el Estado, tiene que haber veñas de funcionarios. ¿Estás de acuerdo con esta frase? En general sí, te diría que en este caso parece bastante claro. De hecho, vos fíjate que este grupo de, vamos a decirle, privados o semifuncionarios, algunos como Chavagián, Garbellini y otros que representaban a las droguerías, desde 2022, según aparece en la investigación, probablemente antes también, pero desde el 2022 seguro, se comunicaban entre ellos diciendo: tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de contactos políticos posible para poder desembarcar en la gestión y estar 4 años y después nos vamos ellos dicen, nos vamos a Tenerife, en las Islas Canarias, como diciendo, nos robamos todo y nos vamos de paseo, ¿no? Correcto. Bueno, ellos en ese raíz de 2 años en los que no se sabía quién iba a ser el siguiente gobierno, evidentemente ellos habían perdido contra algún otro grupo de gente y no estaban en el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, parecen tener bastante enemistad con los que estuvieron en el gobierno de Alberto Fernández por algunos de los comentarios. Y ellos decían, bueno, vamos a tratar de caer en el próximo gobierno bien parados. De meternos por ahí, claro. Exacto. Y ellos describen en esos, se ven esos chats, que son solo algunos de los chats, porque de hecho no entregaron todos los teléfonos, o sea, todavía puede haber más información. Describen reuniones con gente de distintos sectores políticos que podían llegar a desembarcar en el poder. Digamos, estaban buscando por dónde podían entrar. Y en el 2024, ya con Milei ganando la elección, ellos dicen, bueno, ya está, ganaron estos. Alguien les dice, bueno, van a nombrar a Diego Spagnuolo, que es el abogado de Milei, o sea, nadie lo conocía, en la Andis. Y uno dice, bueno, uno de ellos dice, hay que llegar a Carina Milei, ella es la que decide todo. Era gente que estaba buscando cómo infiltrarse. ¿Cómo llegar? Es muy improbable pensar que llegaron de esa manera ante la ingenuidad de todo el sistema político que estaba en el poder, ¿no? Entonces, la sospecha que vos planteás es absolutamente válida. Lo que yo planteo, digamos, también tiene como asidero en distintos gobiernos y en gobiernos anteriores, porque en muchos casos estamos hablando de las mismas personas. Lo sumo a Esteban Paulón, que está con nosotros y que también se ocupa de investigar esta cuestión, Martín. Lo que estamos diciendo es como... Sabemos que hay como esto que se llamó la casta, está totalmente conectado. Nosotros vemos conexiones que tienen que ver con el peronismo también dentro del gobierno de Milei, o si vos querés, una banda funcionaba en el gobierno de Alberto Fernández, otra banda logra infiltrarse en el gobierno del presidente Milei. Sin embargo, en todos los casos siempre hay alguien que tiene que dar el ok. Te digo una palabra que sintetiza esto que vos decís, María Laura: cuaderno.
cuadernos en esta causa, cuadernos la causa que se está investigando en la justicia. Sí. Gente que anota en los cuadernos cuánta cometa para uno, cuánto para el otro, quiénes son los que reciben. Y eso habla de, como decía antes Martín también, y decías vos bien claramente, hay un sistema. Porque uno en el Estado prepara el Estado para la transparencia, para que no ocurra la corrupción, o lo prepara para que sea posible este tipo de operatoria. Pero más allá del sistema y de las conexiones, si hay un sistema, Ricardo Delgado está con nosotros y todo lo que le parezca que es importante agregar me parece que suma. Hay un tema con las conexiones. Las conexiones se pueden desarmar desde arriba, desde la autoridad, desde una autoridad media incluso, ni siquiera tiene que ser la máxima autoridad. Y esto no pasa. No, aparte, claramente vos cuando lees el cuaderno de la causa Españolo, que parece que es la novedad de esta semana, ves iniciales de personas que son las que han sido señaladas, si es que correspondieran esas iniciales con esos funcionarios. Caso Karina Milei aparece KM varias veces, aparece un inicial que podría ser del ministro Mario Lugones o de Santiago Caputo. Digo, hay gente que va recibiendo distintos porcentajes y beneficios y obviamente deja hacer o incluso... vos decía recién Martín, quizás se señala a Lule Menem como el responsable de que parte de estos funcionarios o este esquema de corrupción haya llegado a Andís. Lule Menem no mueve ni un cenicero sin preguntar a Karina Milei. Entonces hay un esquema de corrupción. ¿Cuáles son de ese cuaderno las, digamos, iniciales que más te llamaron la atención? La que más aparece es KM. KM, que coincide con Karina Milei. En los cuadernos de Españolo. En los cuadernos de Españolo. Y después aparecen algunas veces mencionado una inicial que podría indicar ML Mario Lugones o SC Santiago Caputo. Pero eso, digamos, ahí aparece mucho menos, ¿no? La que más aparece es KM. A ver, el dinero, ahí está, mirá, ahí estamos viendo las iniciales. ML, que sería Mario Lugones. Podría ser. ¿Qué otra más podés identificar allí? A ver. ABL. Ahí hay una inicial CZ. Que ves arriba estaba KM, me marca Laura Serra. Sí. Claro. ¿Y cuál más, Martín, decís? No, ahí tenés PAMI, debajo de PAMI aparece CZ. Sí. No puedo adivinar lo que había en la cabeza de Calvete cuando escribió esto, pero sí vemos algunos que... El número del PAMI se llama Carlos Zamparolo, ¿no? Mira, ahí está. Y el reemplazante de Españolo es Alejandro Vilches. Y uno ve en la segunda línea ML, Avil, claro. CZ. ¿Qué significa esto? No significa nada si no me lo traducen, ¿no? Después ahí abajo dice Randazzo, dice Menem. GMS es una empresa que efectivamente tuvo como director a Randazzo, pero es una empresa constructora o de vialidad, o sea, no sé qué tiene que ver en esta lógica. Seguridad Menem, los Menem tienen una empresa de seguridad, sí. O sea, ¿qué significa en este contexto? Absolutamente no lo sé. Ahí vemos una lista de droguerías, las que están más arriba, Génesis, Meta, bueno, veremos. Y debajo, si subiera un poquito más la imagen, hay otra anotación bastante sugestiva. A ver si en se esa puede misma ver más página abajo. Que el graph nos tapa. Sí, a ver si lo podemos ver. No sé si lo podemos ver porque también es curiosa. A ver, podemos moverlo o sacar el graph, chicos, unos segunditos para ver lo que está diciendo Martín. No aparece más nada en esta... no se ve acá. Debajo dice conexión, relación o vínculo, perdón que lo cite de memoria, bueno, lo estoy viendo, entre el ex esposo de Karen y Fred Machado. Opa. No sabemos quién es Karen, podemos sospechar que puede ser Karen Reinhardt, pero uno está, digamos, teorizando sobre algo que está escrito ahí. No sabemos en qué momento fue escrito esa página, si es antes de que se conociera todo el escándalo de los audios o probablemente posterior. No sabemos qué quiso decir ahí, no sabemos nada de esa página, solamente que esa página está y que tiene unos datos que, puestos así, pueden parecer inquietantes.
Ahora es importante el impulso que le ha dado el juez y el fiscal. Justamente son el juez y el fiscal al que llegó la causa nuestra por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez Casanelo. Por el no exactamente. Y Picardi, por el no cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, Garrahan y universidades. Así que ojalá que actúen con tanta celeridad en la otra causa también. Pero... Ahora, esto me parece importante contarlo. Si llegamos a encontrar otra de las páginas con las iniciales, entre todos vamos a tratar de entender de qué se habla, porque lo que sospecha, entiendo que el juez, son retornos. Estamos hablando de retornos, ¿verdad, Esteban? Exactamente. Sí. Sobreprecios. Y sobre los sobreprecios, una distribución que aparece en el audio de Españolo, que ahora niega, pero que ya un peritaje dijo que era un audio real. Aparece esa idea del 3% para Karina, pero evidentemente era bastante más el porcentaje y hay una distribución que alcanza a distintos niveles del funcionariado. Entiendo que esta es una imagen de Comodoro Pi, ¿verdad? Adentro de los pasillos, porque no la veo identificada. No, es en el Andís, pero les voy a pedir, por favor, si podemos ir mostrando lo que tenemos, estas iniciales, estos cuadernos de Españolo, que son muy sugestivos, que es de lo que estamos hablando, porque estamos hablando, es muy importante lo que acaba de decir Esteban. Sobreprecios, o sea, el Estado, nosotros, nuestros impuestos, pagan sobreprecios para que esos sobreprecios, Laura, terminen siendo retornos para distintos involucrados. Pero no solo sobreprecios, sino también lo que tenían muy montado ellos, incluso con una clave trucha para acceso al sistema, era la digitación de las licitaciones. Claro. Como vos en una licitación pública también podés preparar para que se presente todo el mundo y ser bien transparente, o aparecen estas agencias que a veces tienen autarquía, autonomía, es por invitación. Entonces hacen licitaciones de montos menores, que son las que permiten hacer licitaciones por invitación, claro, y no públicas y abiertas. Entonces fraccionan las compras y en esa licitación más pequeña, como tengo que tener 3 oferentes, llamo a 3 o 4 de los que están en el cuaderno. Hoy te toca a vos, mañana te toca a vos, pasado le toca al otro y entre todos vamos. Y te aseguras, claro, pero te aseguras, perdonen, te aseguras el sobreprecio y te aseguras el retorno porque elegís las empresas. Eso decís. Exactamente. Ahora, Esteban, pregunta, ¿no? Porque esta red que estamos viendo en la Andís, vos estás proponiendo la creación de una comisión investigadora, sí, pero ¿crees que esto se puede haber replicado o se replica en otros lugares del Estado? Por ejemplo, el PAMI. El PAMI es el mayor comprador de medicamentos en la Argentina. Bueno, digo, no me parecería extraño que esta estructura, este esquema, pueda replicarse en otras áreas del Estado. Y no sé si tu comisión investigadora, que vos pretendés crear en el Congreso, pretende ampliar su investigación. En principio vamos sobre la causa Andís, siguiendo un modelo similar al de Libra, que con todas las dificultades que ha tenido, vos, Laura, pasillás el Congreso, recorres el Congreso. Hoy a la tarde a las 4 se va a conocer el informe de Libra, va a haber revelaciones importantes, sí, que la justicia aún no llegó y que la comisión logró obtener. En ese sentido, me parece que nosotros este año tuvimos 2 comisiones especiales investigadoras, fentanilo contaminado y Libra. Ambas funcionaron muy bien, una en mucho diálogo con el juez, la causa fentanilo, que mañana va a estar el juez Kreplak a las 2 de la tarde en el Congreso contando lo que pueda de su investigación. La de Libra más dificultosa con la justicia, pero avanzando. Y esta también tiene que producir sobre las responsabilidades políticas elementos que le permitan generar el contexto al juzgado. El juzgado va a estar investigando. Porque ahí está la cuestión, porque una de las mayores políticas. Ahí va, porque una de las mayores objeciones que viene de la justicia y por supuesto también del gobierno y del oficialismo es que las comisiones investigadoras del Congreso interfieren en el trabajo judicial. Complementan. Vos tenés el Código Penal, tenés que probar un delito y tiene que ser exacto, o sea, el delito tiene una tipificación. Vos tenés que colocar el delito en esa tipificación. Nosotros acá tenemos funcionarios públicos que deben responder por sus responsabilidades políticas de haber nombrado a tal funcionario, de no haber controlado, de no haber hecho las auditorías que tanto pedían en otros ámbitos y que cuando aparecieron las auditorías en Andís, aparecieron los sobreprecios. Entonces, ahí tenemos algo para hacer. El gobierno tiene un discurso que quiero hablar directamente con Martín porque me parece muy importante. Un discurso que está poniendo hoy en palabras, y lo voy a decir textual. Para el gobierno español es un cuentapropista, como si fuese un nom caído del catre, digamos. No es la persona que fue la persona de confianza de Milei, el abogado de Milei. No. Ellos comunican que es un cuentapropista y también comunican que no les preocupa el avance de la investigación. Entiendo que esto es parte del relato. Martín, ¿qué opinás?
Bueno, sí, el gobierno se planta en la idea de decir acá no pasó nada y en todo caso si hubo algo fue esta manzana podrida llamada Spanuolo. Ahora, las revelaciones que van apareciendo en la investigación parecen ir en sentido contrario y parece que falta alguna explicación adicional y que incluso te diría, hablaría muy mal del gobierno que semejante organización con este nivel de desparpajo que funcionó durante 2 años pudiera no ser vista por ninguna otra entidad de la Administración Nacional. Pero en definitiva, creo que ese es un relato en el que el gobierno se blinda. Recordemos hace unas semanas, cuando había habido una primera apertura de los datos de la causa, que no habían sido muy espectaculares en su contenido, el gobierno decía vieron, era toda una operación política, una operación de campaña, ahora que terminó la campaña ya nadie más habla, era todo falso, etcétera. Bueno, ahora aparece todo esto y dice, bueno, no, Spanuolo es un cuentapropista. Creo que el gobierno va construyendo el relato a medida que van apareciendo datos. Acá lo que falta saber es, arriba de Spanuolo, quién supervisó, quién autorizó, o si realmente todos eran ingenuos y es difícil de creer. A ver, nosotros tenemos no tenemos, entiendo, le estoy pidiendo a la producción en voz alta, pero a ver si pueden ayudarme. Martín, Esteban, la cuestión de la conexión Spanuolo-Esper, digo, ¿hay alguna conexión, hay alguna intrincada, digamos, comunicación entre personajes muy cercanos al presidente? Estamos hablando de José Luis Esper, que estuvo peleado con el presidente, pero que después, en cuanto asumió, se puso a trabajar al lado como un soldado, que está muy complicado, ya sabemos, por su relación con Fred Machado. Estamos hablando de Spanuolo, que en millones de tweets y de fotos y de digamos, de intimidad, porque pasaba fiestas, porque se mandaban mensajes de mucha confianza. La luna de miel. Claro. Digamos, estamos hablando de personas muy conectadas. No podemos hablar de cuentapropistas, ¿se entiende? Estamos hablando de una conexión que no terminamos de entender y que suma personas que están complicadas en la justicia, ¿no? Sí, sí. El caso más concreto es el de Sergio Mastropietro. Digamos que un punto, digamos, que une las dos causas, más allá de la relación personal que había entre Esper y Spanuolo, Esper-Milei en paralelo, ¿no? Sergio Mastropietro es un empresario del mundo de la aviación que en esta causa aparece mencionado como un sospechoso de haber ayudado a Calvete a lavar el dinero que provenía de estas actividades en la Andis. Mastropietro también era quien ¿no le presentó Machado a Esper, Fred Machado? Es la persona que hace el puente para que se conozcan Fred Machado y Esper. Entonces, esa misma persona aparece ahora nombrada en esta causa, todavía no como acusado formalmente en la causa, ¿no? Pero ya se ordenaron operativos en sus viviendas y demás para ver si realmente eso que parecen indicios de lavado de dinero dan para una acusación. A ver, discúlpenme todos, pero esto de que si tiene 4 patas, ¿no? A ver si alguno puede decirlo en las mismas palabras que lo digo yo o en las que ustedes elijan, porque entiendo que hay una conexión bastante, por no decir, ultra cercana. Es difícil pensar en cuentapropismo porque son muchos los vínculos. O sea, cuando vos tenés vínculos muy cercanos. Muy cercanos, personales, de negocios. En el caso de Esper, las transferencias de Fred Machado que fueron negadas y aparecieron. Mastropietro ahora apareciendo en la causa como sindicado de lavador de dinero, de parte del dinero de la corrupción a través de la compra de horas de vuelo y una operatoria que se hace a veces con las empresas que alquilan aviones, que es la empresa que le alquila los aviones a Javier Milei para viajar a veces al extranjero. Sí, digo, está bien, no hay 1000 proveedores. No importa, de pero sigue todo privados, conectado. Pero todo está conectado. Obviamente es muy difícil, María Laura, pensar que acá alguien actúa por su cuenta propia. Tengo que hacer un urgente sobre este tema. Martín, aguantame un cachetito más, por favor. Dale. Porque hay más información. Me voy al móvil, urgente. ¿Qué está pasando en Comodoro Pi, Diego? Contanos.
María Laura, bueno, acaban de subir a Calvete al despacho del juez Casanelo, así que luego de 2 horas y media de haber arribado aquí a Comodoro Pi, bueno, finalmente lo acaban de subir, así que estamos en expectativa y a la espera de ver si finalmente declara y a qué hora lo sacarán para trasladarlo nuevamente en la unidad policial que lo trajo hasta aquí. Lo llevaron temprano. ¿Qué significa esto, Gustavo? Contanos, a ver cómo es. Que lo llevaron temprano, la declaración estaba prevista recién para las 12, así que por eso lo están subiendo ahora. Lo llevaron más temprano. ¿Y lo tuvieron esperando? Y lo tuvieron, sí, esperando ahí en lo que es... ¿Dónde está Diego? De Lucas, entrando abajo está lo que le dicen la unidad penal número 29 o la Leonera. Ahí lo tuvieron esperando. ¿Desde las 10 de la mañana está ahí? Y desde las 9. 9 de la mañana esperando. Sí. Estaba previsto para mediodía la declaración. ¿Es un sistema de ablande, en negligencia, es desorganización? ¿Qué pensás, Gustavo? Tiene que ver más que nada con un poco de ablande y también con un poco cómo se mueve el Servicio Penitenciario Federal en los traslados. O sea, pensemos que Calvete no es el único detenido que tiene que llevar a Comodoro Pi a declarar. Los llevan a todos temprano, sí. Y después, bueno, tendrá que esperar su turno, pero también indirectamente opera como una cuestión de ablande. O sea, por un lado, una parte de organización que lleva mucho tiempo, de logística, y por otro, algo de ablande. Ahora, lo que dice Diego, ¿significa que ahora sí se presenta frente al juez en este momento? Ahí lo subieron, se va a reunir con el abogado previamente, donde le va a sugerir qué estrategia llevar, si efectivamente le sugiere que declare o no. Igualmente lo llevan ante el juez y ante el fiscal, ahí le leen los cargos. Sí. Y efectivamente ahí veremos si declara o no. A ver si tenemos la foto de Miguel Ángel Calvete. Yo estoy segura que hay una historia larga sobre este señor. Martín, te pido que recién con Gustavo hablábamos de que fue concejal en La Matanza, pero hay una larga historia en el estado de este hombre, ¿verdad? Salvo ese cargo de concejal en La Matanza por Cambiemos en la época del gobierno de Macri. Y era una persona muy pública como un consultor económico especializado en consumo. Mirá. De hecho, él tiene una consultora que formalmente, digamos, de la cara para afuera es una consultora de precios, de consumo, y era un habitual comentarista en los medios. Y para adentro, sobre esos temas. De la cara para parece que, de hecho, con ese mismo nombre, con el nombre de su consultora, aparece una de las proveedoras del Estado mencionadas en la causa, como una de las empresas que proveía, como si fuera una droguería más, que se metía en este negocio, como que fuera una empresa con una razón social muy amplia, de cara al público. Era una consultora de precios, o del mundo del consumo, pero además tenía la posibilidad de facturar la provisión de medicamentos para el Estado, por ejemplo, ¿no? Era como que tenía una doble cara y a los funcionarios, tenía funcionarios adentro de la ANDIS, no sabemos si de otro organismo, es probable que de la investigación surja que... Funcionarios de Calvete. Funcionarios de Calvete en la ANDIS, chicos. Gente que le respondía directamente. De hecho, él lo trata a Spagnuolo como si fuera un empleado, ¿no? Mira. Y de hecho le paga la famosa imagen que se vio el otro día con la mochila. Con la mochila. A ver si tenemos la imagen con la mochila. Digamos, porque le da 5 millones de pesos, que en ese momento serían algo más que $4.000, porque él estaba pidiendo efectivo porque se iba a un viaje que al final no se hizo, una cosa medio extraña. O sea, necesitaba plata. Tenemos la imagen, está en todos lados, con la mochila, claro. Con la cámara claramente encontrando a Spagnuolo con una mochila. Spagnuolo necesitaba efectivo. Fue a lo de Calvete, que evidentemente era su jefe, o era el que le pagaba parte de estos retornos, y le pidió efectivo porque se iba afuera. Por favor, les pido que la pongan porque es... No, esta no es. Está con la mochila colgada, está circulando por todos lados. La que tiene la marca de agua de la Nación. ¿Cómo? Perdón. La que tiene la marca de agua de la Nación. Ahí está, sacame el grafo turquito y así lo vemos. Este señor está con una mochila. Martín, está en la oficina de Calvete, ¿verdad? Está en un domicilio que es de Calvete, que creo que no es la casa de Calvete, sino un edificio en el que él tenía, un emprendimiento en la calle Defensa. Sí. Y por los chats previos que se revela que él había ido ese día a buscar ese dinero.
Calvete le dice a su hija, preparale 5 millones de pesos lo tratan de una forma despectiva, que ahora no recuerdo exactamente, pero como si dijera el pelado Gil, ponerle una cosa así. O sea, lo tratan despectivamente a Spagnuolo. Y ese día, cuando van a ver las cámaras, ven que efectivamente él había ido con una mochila y sale con una mochila. No sabemos qué hay dentro de la mochila, pero coincide con que él estaba pidiendo, o que Calvete estaba diciendo que le estaba pidiendo ese dinero. Fue a buscar plata. Claro. Bueno, acá me dice Esteban Paulón, hay muchas constancias de que además Calvete entró varias veces a la casa, al barrio privado donde tenía su casa Spagnuolo, ¿no? Un proveedor del Estado yendo a la casa de un funcionario público del área en la que él provee los medicamentos, que también había registros de Spagnuolo yendo a la casa de Calvete. O sea, un vínculo del que por lo menos hay mucho que explicar, ¿no? A ver, no sería lo más sano del mundo. Es prueba esto. Por supuesto, es una de las pruebas centrales del dictamen del fiscal, que muestra que Spagnuolo no puede decir solamente acá hay gente que se la está llevando y yo no sé qué hacer, sino que además aparentemente él también se la llevaba. Él también se la... Vamos a tratar de hablar así, con todas las letras, porque además la sensación es que nos siguen robando y que no es una sensación, como hubiera dicho Aníbal Fernández y en un área sensible, su momento. Porque todo esto es paralelo al discurso del ajuste en el Andis, de la baja de las pensiones porque era un curro, del recorte de prestaciones para las familias que sigue y hoy están con la angustia de no saber si esos proveedores o esos servicios o esas escuelas o esos transportistas el año que viene les van a poder brindar los servicios y los derechos que tienen por ley. En paralelo a todo eso, pornográficamente, Spagnuolo pasaba con la mochila, con la guita que le daban. Una semana antes, algo para un viaje, no creo. Una semana, esto fue Martín María Laura, una semana antes de que presente la renuncia. Exacto. Fue días antes de la difusión de los audios. La renuncia. Días antes de la difusión. No presentó la renuncia, recordemos que lo echaron. Sí, lo echaron, bueno, antes de los audios. Días antes de que se conocieran los audios. Y es curioso, siguiendo en lo que decía Esteban recién, en toda la información recolectada en la causa, todas las comunicaciones entre los involucrados, todos los funcionarios que fueron investigados, no aparece ningún mensaje en el que muestren algún tipo de preocupación por cómo mejorar los servicios y la atención a la gente a la que tiene que servir, ¿no? Que una población como es la población de discapacidad, ¿no? No hay nada de eso. Todas sus comunicaciones tienen que ver con cómo hacemos para hacer un negocio más. No solo ¿Cómo eso. hacemos para echar a un fulano que lo dejó el anterior jefe del área y nos puede observar y nos puede mirar? ¿Cómo conectamos con aquel que nos puede dar la posibilidad de acceder más arriba? La banderita suiza para decir si tenemos los contactos justos, la droguería nos... Bueno, todo lo que esta gente revela estar haciendo durante su año y medio en la gestión tiene que ver con un interés absolutamente alejado de aquel para el cual fueron designados. Todos los diálogos, todo lo que vemos, todo lo que mostraron era una organización para robar. Hay que decirlo sin eufemismo, por favor. Mientras, además, se le planteaba a Spagnuolo de distintas maneras que mandaban las bajas de discapacidades a direcciones equivocadas, muchas veces adrede, a lugares donde no podían responder, se daban las bajas automáticamente. Estaba la cuestión con este nenito que él también avalaba, Ian Moche, la agresión a él. Este señor se estaba dedicando, por favor, no dejen de ver, porque no se lo ve claramente con el graph. El señor iba a buscar su plata con la mochila, el señor estaba en esa. ¿Sabes, María Laura? Y todos los demás.